Tradicionalmente se menciona Semana Santa a los acontecimientos previos a la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Generalmente se inicia desde el domingo donde Jesús entra a Jerusalén hasta el domingo donde Jesús resucita. Realmente no sería una semana, serían 8 días. Sin embargo, generalmente se toma en consideración el jueves, viernes, sábado y domingo. Pero se habla muy poco de los lunes, martes y miércoles. ¿Qué hizo Jesús esos días? ¿Qué hizo el lunes? ¿Qué hizo el martes? ¿Qué hizo el miércoles? Bueno, el día de hoy hablaremos por lo menos de lo que se hizo el lunes y, si Dios nos permite, en las siguientes lecciones hablaremos del martes, miércoles, etc. Gloria al Señor. Entonces, tema general, lo que hizo Jesús en la Semana Santa y el significado que tiene para nosotros. Bueno, primero hablamos del domingo. El domingo es la entrada triunfal en Jerusalén. Vamos a tomar en consideración el libro de Marcos, capítulo 11. Desde aquí empieza todo. Ahora, si bien es cierto, hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero vamos a considerar a Marcos, porque Marcos señala específicamente la cronología. Por decir, y esta mañana hubo esto, al atardecer fue a tal lugar, en la noche hizo esto, al día siguiente, o sea, es más claro en ese sentido. Pero el contenido tiene menos contenido que los otros evangelios, o sea, se complementan de una manera tan armoniosa los evangelios que de una u otra manera se ayudan a comprender el mensaje. Pero vamos a tomar Marcos porque Marcos toma en consideración la cronología. Entonces el domingo, solamente vamos a dar una referencia del domingo. La entrada triunfal en Jerusalén está en Marcos capítulo 11, versículos del 1 al 11. Pero si ustedes pueden ver aquí en el paréntesis azul, la segunda línea dice Mateo 21, la segunda cita dice Lucas 19, creo, Lucas 19 y otro versículo, Juan 12, o sea, en otras palabras, en todos los evangelios se habla de la entrada triunfal de Jerusalén, en todos. Y si tomamos referencia a Marcos, pues va a hablar algo muy parecido a lo que dicen en los otros evangelios. Cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania frente al monte de los olivos, Jesús envió de 2 en 2, etc. Y dice toda la historia. ¿Cómo es que Jesús pide a los discípulos que soliciten un pollino, un asno joven? Jesús va a ir montado allí, va a llegar con los discípulos a Jerusalén y posiblemente veamos una escena similar a esta que está en pantalla, ¿no? O sea, Jesús ingresando a Jerusalén y hay algarabía. La gente se emociona, la gente grita, les tienden los mantos para que Jesús camine con el pollito encima de ellos. Le tienden las palmas, o sea, esas hojas de palmera. También dice ramas de árboles, dice otra versión bíblica. Así que le tienden todo eso. Entra Jesús como un rey a Jerusalén. Qué lindo saber que la ciudad donde está el templo del Señor le recibe de esta manera a Jesús. Y todavía en medio de todo esto dan voces reconociendo que Jesús es el Hijo de Dios. Hosana al Hijo de David, etc. Y dan voces. Eso está bastante lindo. ¿Qué significa? ¿Qué podríamos decir? Una forma abreviada, porque lo que queremos hacer es centrarnos en el lunes, ¿ok? El mensaje es un mensaje de paz con Dios. O sea, el ingreso de Jesús a Jerusalén se puede comparar con el hecho de la entrada triunfal que Jesús ha hecho en nuestros corazones. Y si el Jesús está en nuestro corazón, entonces debe reinar la paz, el amor. Y nosotros, que somos seguidores del Señor, debemos exhibir estas cualidades, el amor, la paz. Y así diremos entonces con nuestra vida que Jesús
ha entrado de manera triunfal y Él está reinando en nosotros. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Entonces, esto es respecto al domingo. Ahora sí, vamos a ver la parte medular. ¿Qué hizo Jesús el lunes? ¿Qué hizo Jesús el lunes? Si en Marcos capítulo 11, desde el versículo 1 al 11, habla de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, luego el versículo 12 dice al día siguiente, por eso es lunes, si era domingo la entrada triunfal, lunes es al día siguiente. Algunos van a tener títulos en su Biblia o subtítulos. Por ejemplo, va a decir que se precede al 12, maldición de la higuera estéril. ¿Lo ven o no? Maldición de la higuera estéril. Y luego, en el 15, purificación del templo. Así está, ¿verdad? Ok. Así empieza, ¿no? Primero, la maldición de la higuera estéril. Como pueden ver en el dibujito, ahí está Jesús señalando la higuera, pero ya está sin hojas. Y luego la purificación del templo, que está allí también Jesús, donde muestra enojo. Vamos a ver entonces el significado de ambas lecciones. ¿Okay? Primero, la maldición de la higuera estéril. Ahora sí, Marcos 11, 12. Vamos a leer hasta el 14. Dice así. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Jesús tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie el fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Interesante cómo, miren, todo lo que va a producirse el lunes, martes, miércoles, va preparando el significado central que va a llegar hasta el domingo de resurrección. ¿Qué partes, cómo va preparando al hombre, al creyente? Si ya ha habido un ingreso triunfal al corazón, ahora, ¿por qué habla de esto? ¿Cuál es el mensaje aquí? Vamos a ver, pero ojo, esto no está solo, sino que tiene una segunda parte. Versículo 20, allí más abajito, miren lo que dice. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Muy bien, vamos a detener aquí. Recuerden, primera parte, Jesús tiene hambre. Luego se acerca Jesús a la higuera. ¿Por qué se acerca a la higuera? Porque la ve frondosa, llena de hojas. Se acerca a la higuera, pero no encuentra higos, no encuentra frutos. Entonces los discípulos le siguen a ver. Y Jesús maldice a la higuera. Maldice a la higuera. Y después se va a hacer otras actividades que ya vamos a ver, que es la purificación del templo. Pero luego dice: y pasando por la mañana, esto ya habla del día siguiente, esto es lo que ocurre, ¿no? Que ya la higuera que Jesús había maldecido se seca desde la raíz. Queda pues como esto. Miren, todo seco está aquí. Ni rama. Bueno, acá está como que puras ramitas, ha creado medio calavera. Pero y los discípulos están asombrados aquí.
pasó? ¿Por qué? ¿Por qué esto? Y todavía Jesús le dice, tened fe en Dios. ¿Qué? O sea, ¿qué le quería enseñar Jesús al respecto? Bueno, vamos a ir por partes. Observen aquí. Recuerden esto. La expresión que dice al día siguiente, saliendo de Betania, Jesús tuvo hambre. Esto de que tuvo hambre, en primer lugar, nos muestra su humanidad. Esto de mostrar su humanidad, Jesús ya había demostrado su humanidad, por ejemplo, cuando se fue al pozo de Samaria y allí la mujer habló con él y Jesús tenía sed. Ahí. Vamos a ver algunas partes bíblicas donde Jesús muestra su humanidad, y en la crucifixión también se cansó, sangró, etc. Lo que está diciendo también es nuestra identificación. El Señor, que es del cielo, vino y se hizo hombre y usó su condición de hombre. No tomó su poder como Dios, sino usó la condición de hombre. ¿Por qué? Porque también nosotros, de esta manera, vamos a entender cómo es que Jesús puede vencer al pecado, cómo puede vencer a la muerte. Ojo, es igual que nosotros en esa condición, tiene hambre. Pero quiero decirle que hay algo más. El Señor Jesús, cuando tiene hambre, también nos hace recordar que hay un hambre y una sed de cumplir lo que ha prometido al Padre Celestial. Hambre de justicia, hambre de justificar, de saciar aquello que está clamando el ser interior de la gente, de poder traer paz. Eso es su deseo, eso es su hambre. La higuera, la planta, representa al pueblo del Señor. ¿Por qué? Porque la higuera, naturalmente, su función es dar fruto. Y el pueblo del Señor tiene que dar fruto. ¿Cómo es esto? Es decir, si yo soy creyente, debo de producir otros creyentes. Si a mí me predicaron el Evangelio y yo me arrepentí de mis pecados, me hice un creyente, yo también quiero ser parte de esa cadena de bendición y yo también necesito predicar el Evangelio a otros para que otros también crean y sean salvos. Si no, yo no lo voy a salvar solito, no, sería egoísta. Entonces lo comparto. Cuando todavía no sé muy bien la palabra, entonces no le puedo hablar bien, pero ¿qué hago? Le invito, digo, vamos a escuchar la palabra de Dios. Le invito a la iglesia, le invito a ver un video, hablamos un poquito, pero estoy tratando de que esa persona también sea salva. Entonces, la higuera va a representar al pueblo de Dios porque el pueblo de Dios tiene que dar fruto. El hambre que tenía Jesús nos da a entender la necesidad de fruto. Jesús realmente tiene hambre. Tiene ese gran deseo. ¿Cuál es su hambre? Por eso recuerden que dijo en Juan, mi comida y mi bebida es que hagan la voluntad del Padre que me envió. Gloria a Dios. Y la voluntad del Padre dice que todos procedan al arrepentimiento. O sea, ¿cómo saciamos al Señor? Cuando cumplimos el trabajo que el Señor nos ha encomendado. Está cumpliendo el trabajo del Señor. ¿Ah? Porque eso es hacer la voluntad del Señor. Que el Evangelio sea predicado. Hay un gran problema cuando tenemos muchos años en el Evangelio, como que nos hemos saciado, nos hemos acomodado en el sillón y no hacemos casi nada. Y es curioso porque aquellos que tienen 1 año, 2 años en el Evangelio, ellos son los que predican, ellos son los que buscan, ellos son los que invitan a la gente. Los que tienen 30 años, 40 años en el Evangelio, ya se quedaron sentados, ya no quieren hacer nada. Pero realmente el trabajo es para todos. Amén. El deseo de Jesús es que nosotros demos fruto. ¿Y cómo lo comparamos? Vamos a irnos un momentito a San Juan, capítulo 15. San Juan, capítulo 15. Vamos a leer del verso 1 al 8. El título: Jesús, la vid verdadera. San Juan 15, versos del 1 al 8.
Así vamos a comprender esto del fruto para que caiga en nosotros. Dice la palabra del Señor así, San Juan 15:1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿En qué es glorificado el Padre? En que nosotros llevemos mucho fruto y de esta manera estaremos consolidando nuestra condición de discípulos, de seguidores del Señor. Entonces, esa comparación, yo soy la vid, dice Jesús, ¿no? El árbol, el tronco, vosotros los pámpanos, los racimos. Y dice, si ustedes los racimos salen fuera de mí, no van a poder hacer nada. ¿Acaso el pámpano, la ramita sola, va a producir fruto? No. Dice, tiene que estar pegado al tronco para que el tronco a través de la raíz, del agua y todo eso va a llevar a los racimos. Y así salen los frutos. Si no, no se puede. Saca la rama afuera, ¿acaso la rama solita va a dar fruto? No va a poder. No se puede. Por eso dice, permaneced en mí. Y si mi palabra permanece en vosotros, entonces van a producir fruto, está diciendo. Entonces el mensaje del día lunes, el mensaje del lunes, algunos le llaman lunes santo, es más, también le llaman lunes de autoridad, porque los temas que son aquí son de autoridad. Jesús va a demostrar su autoridad en la higuera, maldiciendo la higuera. Va a demostrar su autoridad en el templo y luego finalmente va a demostrar su autoridad cuando les habla a ellos acerca de la fe y la autoridad y cómo corrige. Jesús el día lunes va a demostrar que Él es el Hijo de Dios. Y aquí, bendito sea el Señor, San Juan capítulo 15 nos hace recordar que es la función del creyente estar unido a Cristo para así producir fruto. Ahora sí, la pregunta es esta: ¿qué fruto estamos produciendo para darle al Señor? ¿Qué clase de fruto estamos dando? ¿O no estamos dando fruto? ¿Ah? Para que haya fruto, se tiene que trabajar, se tiene que preparar la tierra, se tiene que poner la semilla, se tiene que regar. Ahora les voy a ilustrar de una manera práctica para que se den cuenta, ¿no? La Biblia dice que la semilla simboliza la palabra del Señor. La tierra, esto es en la parábola del sembrador, la tierra simboliza el corazón del hombre. Hay tierras duras, tierras pedregosas, hay tierras que están llenas de espinos, hay tierras que son fructíferas, pero son diferentes terrenos que cuando uno lanza la semilla, puede caer. Yo, por ejemplo, he predicado a diferentes clases de personas. Algunas personas han tenido muy buena actitud de escuchar la palabra del Señor, de acceder al Señor, y otros medianamente y otros no. Otros, tal como dice la palabra del sembrador, como que cayeron entre espinas. Al inicio hubo ánimo,
pero después los afanes de este siglo ahogaron la palabra. Y así, personas que empezaron, estuvieron como un mes, 2 meses por ahí, después sí, me gusta escuchar la palabra, quiero aprender los cánticos, sí, me agrada, pero después tengo que trabajar, no puedo, tengo este compromiso, no puedo, tengo que hacer esto, ay, yo quisiera, pero no puedo, esto de acá, bajan de congregar, bajan de orar, después dicen, no, qué vergüenza, ¿cómo voy? ¿Qué van a decir de mí? Es más de un mes que he faltado, cosas así. Y luego dicen, no, tengo que hacer esto, estoy muy ocupado, no puedo. Cuando tenga tiempo, cuando me libere de toda esta carga, iré. No. Y así no van perdiéndose. Así que es necesario que consideremos que hay diferentes terrenos de corazón. La semilla la tenemos que poner, pero luego no basta en que removamos la tierra y echemos la semilla. Hay que cubrir la semilla, pero luego hay que regar. Y ese riego es con la oración. Tenemos que orar por las personas. Entonces la persona, ya que está regando así como la plantita empieza a germinar, ¿no? Pero luego no basta con el agua, hay que abonar, o sea, hay que darle algo extra, como un aliciente, una palabra adicional, una visita, un consejo, o sea, ven, todo eso se va formando y entonces la semillita va a producir una buena planta, ¿no? Y la plantita va creciendo, así también el creyente. Se hace ya un creyente y recuerden que cuando la planta está pequeñita, aún el viento la puede mover mucho, ¿no? Pero a medida que va creciendo más, su tronquito se va poniendo más fuerte, entonces ya soporta el viento. Y luego va creciendo más, y aunque un niño se siente encima, no va a poder tumbar la planta porque está fuerte todavía. Y luego más, se va ampliando ya. Debajo de la tierra ha echado raíces profundas. Entonces se hace fuerte. Y ya cuando llega a su madurez, va a producir frutos. Eso espera el Señor en el creyente. Que cada uno pueda crecer para dar frutos. Entonces, esto de la higuera nos hace recordar que debemos considerar esto, que al Señor no le agrada que solamente quede como una apariencia. Porque Él llegó, de lejos vio, estaba la higuera toda verdecita, frondosa, pero cuando se acerca, no hay fruto. Buscó y no encontró el fruto. No le gustó. No le gustó eso. Porque dice, la idea es que esta higuera dé fruto, esta es su función. Igual, el creyente tiene una función, se llama la gran comisión, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, esta es la función de todo creyente, que anuncien las buenas nuevas, las buenas noticias, para que la gente conozca del Señor y sea salva. Eso tenemos que hacerlo, bendito sea el Señor. Bueno, vamos a continuar. Vamos con la segunda parte. La purificación del templo. Esto está en el libro de Marcos, capítulo 11, versículo 15. Vamos a leer. Pero también recuerden que está también en Mateo 21, en Lucas 19, en Juan capítulo 2. O sea, hay otros pasajes también que nos hablan de la purificación del templo. ¿Ok? Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Entonces leemos en Marcos 11, 15. Así dice la palabra del Señor en Marcos 11, 15. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque
le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. No lo mataron. Bien, vamos a hablar entonces ahora de esta parte, de la purificación del templo. Es cierto de que el templo era un lugar donde toda persona puede acercarse a Dios. Pero había una ley antiguamente. Decía esto: ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Es decir, todos los que iban al templo tenían que llevar ofrendas. Pero las ofrendas no eran monetarias, porque la forma de vida que tenían ellos era en base a trueques, a cosas que tenían. ¿No? Entonces, en otras naciones más adelante salen las monedas y luego más adelante los papeles de billetes. Es toda una historia, pero estoy refiriéndome al Antiguo Testamento. Todavía en ese tiempo había, digamos, algo para ofrecer a Dios, era a través de animales, vegetales, cereales y vino. Era lo que ellos podían ofrecer. Ustedes dirán, pero ¿acaso Dios se va a comer al animalito? ¿Acaso Dios va a comerse la lechuga? ¿Acaso Dios se va a tomar ese vino? ¿Para qué lo trae? Era bien práctico. Dios decía, tráiganmelo a mí. Y lo recibían. Pero después el Señor decía, lo que es mío yo se lo he dado a los hijos de Leví, es decir, a los levitas, a los que servían en el templo, a los que hacían el trabajo en la casa de Dios, y el Señor les daba a ellos. Y habían algunos sacrificios que son varias clases de sacrificios. En algunas hay total, donde se quema el animalito, se parte por la mitad, etc. Hay varias formas. Y en otras, donde los sacerdotes tenían que comer esa parte que están ofreciendo al Señor. Dicen, ¿qué? Yo no sabía eso. Y los cereales y las cosas, todo eso es bien extenso de explicar. Lo que trato de decir es esto: todos tenían que venir con algo a Jerusalén a llevarle al Señor. Pero aquí está el problema. A muchos les parecía una carga muy pesada venir desde muy lejos trayendo las cosas. Imagínate que vas a traer una oveja. En el camino te va a molestar, a menos que tú tengas tu carruaje y todo eso y metas a la oveja allí. Entonces a ellos les parecía más práctico. Ya habían ido otros años en otras ocasiones que cerca a la ciudad podían vender ovejas y decían, mejor la compro acá y ya está. Lo único que tenían que hacer era revisarla para que cumpla la ley. O sea, hasta las ofrendas que traían para Dios tenían que revisarlas. No, dice la ley que no tiene que estar con magulladuras, que no tiene que estar herida. Así que la ovejita, vamos a revisar que no esté raspada por ningún lado, que esté bien. Las palomas y las tórtolas eran para la gente más pobre. Entonces ellos daban ese tipo de ofrenda, tórtolas. José y María, cuando llevaron a Jesús al templo, ellos dieron de ofrenda 2 tórtolas. O sea, eran pobres. Entonces, era la costumbre de que tenían que llevar una ofrenda. Así que, como todos tenían que llevar algo y era fastidioso cargar desde tan lejos, entonces ellos dijeron, ya, más práctico, llevo al templo y afuera del templo van a vender. Pero eso se había convertido en un negocio. La gente no pensaba en que vamos a ofrecer esto al Señor, mira el cuidado. No, ellos pensaban en el negocio. Su corazón estaba en hacer negocio. No estaba en Dios. No estaba en una necesidad de las personas. Esto era, imagínense, si usted sale de su casa ya orando, ya diciéndole, Señor, y esto es lo que yo te voy a ofrecer en tu casa. Ya sale pensando en una ofrenda que usted va a dar al Señor. Es muy distinto a que usted llegue a la casa de Dios y después de cantar, de adorar, de escuchar la palabra, no sé, toca el momento de la ofrenda y usted al azar o esporádicamente, no sé si estará pensando, a ver, bolsillo derecho, bolsillo izquierdo, bolsa acá, bolsillito de acá. ¿Qué está pensando usted?
o está buscando, o como un hombre que contó que estaba en una campaña y le gustó lo que predicaron en la campaña y después dijo lo siguiente: Señor, cuando meta mi mano en mi bolsillo, la monedita que salga, esa la voy a dar para la campaña, te lo prometo. Y él mete la mano en el bolsillo donde ponía los centavos, pero salió el 5 soles, que se olvidó que lo puso ahí. Uy, si después, no señor, esto no era mi plan. Y guardó los 5 soles y buscó los centavitos otra vez. O sea, ¿por qué promete algo que no va a cumplir? ¿No? O sea, ya está en esas cosas. Pero qué lindo es cuando anticipadamente ya venimos preparados y decimos: voy a ir a la casa de Dios, esto les voy a ofrecer. Señor, voy a presentarte mis peticiones de oración. Quiero llegar temprano para orar. Señor, quiero alabarte con todo mi corazón. A mí no me importa quién esté al frente cantando, tenga voz bonita, esté desafinado. No sé, yo quiero cantarte para ti. Yo quiero darte alabanza para ti. Señor, yo quiero levantar mis manos para ti. Yo quiero concentrarme en ti. Maravilloso. Ya está ofrendando su adoración, su alabanza. Gloria a Dios. Si viene con una buena actitud. Pero no había nada de eso. Llegaron al templo y todo era negocio, cambio, ¿no? Cambio de monedas, porque venían de diferentes lugares con otras monedas. Vendían palomas, vendían ovejas, vendían de todo. Los que de repente estaban cansados seguramente le vendían fruta o alguna cosa para beber. No sé, era un negocio eso. Imagínense que en lugar de que usted diga, ¿no? Digamos al tipo moderno, ¿no? Hijo, anda a comprar un par de palomas, necesitamos para hacer esto. Ya no vayamos, voy al mercado. En lugar de llamarle voy a la iglesia, dice voy al mercado. Como que ahí fuera su lugar de venta, ¿no? No es así. No es lo correcto, no es lo apropiado. Pero ellos habían cambiado tanto que eso se veía que eran muchos los vendedores. Eran muchos. El negocio estaba allí en vivo. Y Jesús sintió un profundo celo. Se enojó al extremo. Miren lo que pasó acá. Isaías 56:7. Esto estaba profetizado. En Isaías 56:7 dice: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Casa de oración. Ojo, esto era casa de oración. Esta misma expresión Jesús la utiliza y dice: mi casa, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. No dijo casa de mercado, dijo claramente en cueva de ladrones. Si es casa de oración, lo que se debe hacer es orar. Ese debe ser el objetivo. Pero eso no había. En lugar de que estén diciendo: Padre, ayúdanos, bendícenos, ellos decían: cambio, esto de acá, palomas, ovejas, y Eso no era nada de oración, era un ruido de mercado. Y Jesús, lógicamente, se enojó. Por eso también estaba escrito en otra parte de la Biblia: el celo por tu casa me consume. Creo que en Jeremías, ¿no? 7:11. El celo por tu casa me consume. Entonces, todo esto, ¿por qué? Porque también como parte del lunes, como decir, del lunes santo, digamos así, no sé si estará correctamente decirlo, pero por identificarlo de alguna manera, estoy utilizando ese término, es la preparación de nuestro ser. ¿Por qué? Porque nosotros somos el templo del Señor. Miren lo que dice 1 Corintios 3:16 y 17. 1 Corintios 3:16 y 17 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros,
santo es. Sí. ¿Cómo? ¿Mi cuerpo es el templo de Dios? Sí. Pero ¿mi cuerpo es santo, dice la Biblia? Sí. Es que santo no significa perfecto. Santo significa consagrado, puesto aparte. O sea, nuestro cuerpo no está para ser entregado a la inmundicia, al pecado, a los placeres prohibidos, nada de eso. Nuestro cuerpo ya ha sido separado para honrar a Dios. Cuando ayunamos, lo que estamos haciendo es orar con todo el cuerpo. Cuando nosotros nos presentamos ante Dios, como Romanos 12:1 dice, que os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, vuestro culto diario. Cada día nuestro cuerpo va al sacrificio. Cada día nuestro cuerpo tiene que agradar al Señor. Por eso, cuando vamos conociendo al Señor, nos damos cuenta y decimos, ¿cómo? Yo no puedo fornicar con mi cuerpo. Yo no puedo usar mis manos también para golpear a mi prójimo. No, este cuerpo debe honrar a Dios. ¿No? Entonces, es la preparación. Ahora, si hablamos tan solamente de cuerpo, ahora de saber quién habita en nuestro cuerpo. La Biblia dice que el Espíritu de Dios ha hecho morada en nuestro cuerpo. ¿Y cómo estamos manejando esa situación entonces? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Ven cómo nos está preparando? Ese lunes, desde el domingo, la entrada triunfal, y el lunes, la maldición de la higuera. ¿Estamos llevando fruto o no? ¿Cómo es el resultado de nuestra fe que estamos llevando? Y segundo, ¿cómo estamos interiormente? ¿Cómo está nuestro templo? ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios o no? ¿Qué hacemos? Ojo, y la Biblia lo dice claramente, el templo, es decir, el cuerpo que tenemos nosotros aquí, esto no es de nosotros, es de Dios. Y dice, cualquiera que destruya el templo, Dios lo destruirá a él. O sea, ninguno de nosotros podemos estar dañando el cuerpo, porque no es de nosotros, es del Señor. Tenemos que cuidar. Ojo, usted, si está un poco delicado de salud, cuide el cuerpo, no haga un esfuerzo más grande y de pronto se agacha, quiere levantar un peso y se quiebra. Si usted es consciente que su cuerpo está con mucho triglicéridos, cosas así que va afectando su salud, cuídese de no comer grasa, cuídese de no comer cosas que le hagan daño a su cuerpo. Tiene que cuidarlo. El Señor nos va a pedir cuenta por este cuerpo. ¿Cómo estamos entonces? Cuidado, por eso también se le dice, porque hay muchos que se dicen, no, en la Biblia no dice claramente que uno puede tatuarse el cuerpo, yo puedo hacer un tatuaje. Es más, yo puedo hacer un tatuaje de Jesús, dicen. Hermano, yo le diría, usted le ha preguntado al Señor que si de verdad le va a agradar que haga un tatuaje. En lugar de tatuarse a Jesús, ¿por qué no hace una honra al Señor? ¿Por qué no con su conducta, con su vida, honra al Señor? Más allá de un dibujito. Hay personas que hacen con su cuerpo ahora cualquier cosa. ¿Ha escuchado que hay como unos programas en las redes sociales donde están mostrando su cuerpo y la gente paga dinero por cosas donde muestran su cuerpo, su desnudez, o hacen bailes o cosas así? Y la gente paga dinero y hay mucha gente que está haciendo mucho dinero con eso. Y todavía me preguntan, oye, y ya, usted se ve muy bonita y ya se creó su OnlyFans. Dice, yo no sabía nada de esas cosas. Hasta que por ahí vi unas como entrevistas que hacían y dije, ¿qué es eso? Y después entendí qué significaba eso. O sea, el cuerpo lo están haciendo como cualquier cosa. Y el mensaje del mundo, ese es tu cuerpo, haz lo que te da la gana porque es tu cuerpo. No es verdad. Algunos tienen embarazo, mujeres tienen embarazo y
y luego aborda eso. ¿Qué? Si es mi cuerpo, dice. Sí, pero recuerda que hay otro ser allí que no eres tú. Entonces no se puede hacer eso. Hay que cuidar el cuerpo. Y los varones también. Algunos que tienen exceso de poder inyectarse, ¿cómo se llaman? Esteroides, hormonas. Quieren lucir muy fornidos. Otros están de repente haciendo exceso de ejercicio donde se dañan. No, hay tiempo para hacer gimnasio, pero no hay tiempo para orar, no hay tiempo para congregar, no hay tiempo para trabajar, pero para otras cosas sí, ya se está yendo al otro lado. Entonces hay que cuidar, hay que cuidar. El cuerpo que nos ha dado el Señor es para honrarle a Él. Entonces, ¿por qué? Porque en este cuerpo defectuoso, el Señor escogió habitar a través de su Santo Espíritu. Así que hay que cuidar. Este es el mensaje del día lunes. Oremos.